Descubre 2 horas de relatos escalofriantes sobre el horror oculto en campos y pueblos malditos. Marisol llegó a su casa después de otro agotador turno en el hospital. La aldea la recibió con la frialdad del silencio. La luna llena iluminaba las calles, pero la alegría de su infancia parecía haberse desvanecido con las risas de sus vecinos. Cada rincón del pueblo estaba cargado de susurros sobre desapariciones, historias que hablaban del espanto que acechaba a aquellos que se atrevían a entrar en la oscuridad. A sus 29 años, Marisol se sentía atrapada entre el deber y el miedo. Su madre y su hermano la dependían, pero el terror que había comenzado a recorrer la comunidad pesaba en su corazón. El viejo Javier, su vecino, había cambiado. Su mirada, antes confiable, irradiaba una oscuridad sospechosa. Él era amigo de la familia, un hombre querido, pero algo en su ausencia nocturna empezó a ser inquietante. De inmediato, las leyendas que su abuela le había contado regresaron a su mente, pero ella siempre había creído que eran solo cuentos de viejas. Una noche, Marisol decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Con cada paso que daba hacia la casa de Javier, el aire se tornaba más espeso, y la luna, en lugar de iluminar su camino, parecía burlarse de su valentía. Las sombras de las casas se alargaban hasta formar figuras grotescas en el suelo. Su corazón latía agresivamente. Cada golpe era un puro recordatorio de la vulnerabilidad que la rodeaba. A medida que se acercaba, las ventanas del viejo Javier comenzaron a danzar con luces tenues, sombras que se movían con un ritmo inquietante. Era como si el lugar respirara, como si estuviera vivo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Marisol sintió un escalofrío en la espina dorsal. La imagen del viejo Javier sonriendo mientras chisporroteaban esas luces le hizo temblar. Recordó las historias de su abuela, seres que habían caminado entre los humanos y que cuando se cansaban de sus vidas se llevaban a otros, atraídos por el miedo. Una risa desgarradora resonó en su mente, y como si el viento también la escuchara, un grito invisible pareció surgir desde el fondo del pueblo, enviándole un mensaje claro. «No vayas más allá». Con el pulso acelerado y el miedo apretándole la garganta, decidió que debía entrar. Cada paso que daba hacia el hogar de Javier era un acto de desafío a las leyendas que habían marcado su infancia. Sus manos temblorosas empujaron la puerta, dejándola entreabierta, como si el eco de su propio miedo la retara a avanzar. El interior parecía una trampa oscura. Las sombras susurraban secretos. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza al ver a Javier en su sombra. Él se giró lentamente, la sonrisa en su rostro distorsionada por la penumbra. «Vine a buscar lo que se me ha prometido». En ese instante, Marisol comprendió que había cruzado un límite que jamás debió sobrepasar. El espanto no solo acechaba a su alrededor, sino que había hecho de su vecino su lacayo, y ahora ella estaba en la mira. Con el corazón palpitante y una mezcla de terror y determinación, Marisol se dio cuenta de que esta noche podría ser la última que viera la luz de la luna. ¿Lograría desentrañar la verdad aterradora de su querido pueblo antes de que el horror se lo llevara todo? El aire se volvió más denso, atrapando a Marisol en un abrazo frío. Ella retrocedió un paso en un instante, sorprendida por la voracidad en los ojos de Javier,
pero no podía darse el lujo de ceder ante el miedo. El eco de su propia respiración resonaba en sus oídos, mientras el semblante de su vecino se transformaba. De un hombre familiar y bonachón, Javier se convertía lentamente en algo que parecía más un espectro, incapaz de contener el oscuro propósito que albergaba en su interior. —¿Qué promesa? —Marisol logró preguntar, su voz temblando, encadenada al terror que la envolvía. Las luces titilantes detrás de él adquirieron un ritmo frenético, parpadeando con una cadencia que parecía burlarse del tiempo. Javier, incapaz de contener su risa, la miró fijamente. Aquellos que vienen buscando respuestas son siempre los más sabrosos. Su voz se volvió grave, resonando como un lamento en la penumbra. Marisol sintió un nudo en el estómago. Recordó los murmullos que circulaban por el pueblo sobre cómo, en noches como esta, la gente desaparecía, y cómo siempre habían atribuido esos sucesos al espanto. Pero ahora lo entendía. No era solo una leyenda. Era un colectivo, alimentado por el miedo y la desesperación de aquellos que habían cruzado el umbral de lo desconocido. —No, no puedes hacerme esto —gritó intentando mantener la calma. Ella no podía permitir que su voz se quebrara de terror. Javier, sin embargo, dio un paso hacia ella, su figura proyectando sombras distorsionadas por la luz de su hogar. —¿Cree que puedes detener lo inevitable? ¿Crees que tienes el poder de desentrañar el misterio? Este pueblo siempre ha sido mío. La risa se transformó en un siseo, sus palabras llenas de siniestra satisfacción. Marisol giró sobre sus talones y corrió, el corazón desbocado y las palmas sudorosas. Sentía que las paredes de la casa se cerraban a su alrededor, como un abrazo mortal. Un frío aún más intenso la golpeó al salir al exterior. La luna se había ocultado tras una densa nube, sumiendo todo en una oscuridad profunda. A cada paso, los ecos de los murmullos del pueblo parecían seguirla, burlándose de su valentía. Mientras las sombras parecían alargarse fuera de control, se dio cuenta de que la casa de Javier no era lo único que había cambiado. La aldea misma había adoptado una vida oscura, como si sus propios habitantes fueran marionetas en un juego macabro, controladas por hilos invisibles. Su mente corría, buscando respuestas donde solo había desolación. Marisol sintió la urgencia de advertir a su familia, a su madre y hermano, a quienes amaba más que a sí misma. Sabía que tenía que actuar antes de que el espanto tomara lo que le pertenecía. Si Javier había caído en sus garras, ¿quién más estaba en peligro? Mientras se dirigía a casa con pasos apresurados, oyó un sonido que hizo detener su larga marcha, una puerta chirriante que se abría. Era imposible. Nadie más estaba despierto a estas horas. Volvió a mirar atrás. La casa de Javier se erguía conteniendo algo grotesco en su interior. Un grito ahogado emanó de su interior. Su corazón se detuvo por un instante. Una figura, que no era Javier, cruzó el umbral. —¡Marisol! La voz era familiar, pero entonada con un eco que escalofriaba. Su hermano, Samuel. —¿Qué haces aquí? Ella atajó, sin poder ocultar el terror en su voz. —Vine a buscarte. Él dijo que tú... Él titubeó. Su mirada aterrorizada buscaba la de su hermana. —¿Qué has hecho? Ven, tenemos que irnos. ¡Ahora! Un sudor frío recorrió la espalda de Marisol mientras la oscuridad retrocedía, revelando el camino hacia el destino ineludible. Las palabras de Javier flotaban en su mente como un presagio. Lo inevitable se avecina. Podría escapar no solo ella, sino también su hermano, antes de que el espanto reclamara lo que era suyo. Pero el eco de unas risas resonó en la distancia. Con una mezcla de desesperación y aversión, Marisol sintió que el verdadero horror aún estaba por venir. Marisol sintió que el latido de su corazón resonaba en sus oídos, mientras su hermano la aferraba por el brazo.
La noche parecía querer tragarlos con su oscuridad. Se preguntó, en medio de la penumbra, ¿qué más podía haber descubierto Samuel? Y si él también era un posible objetivo del horror del que acababa de escapar. ¿Qué sabes?, demandó, sus ojos escudriñando el rostro de su hermano. La luz de la luna apenas iluminaba sus facciones, pero era suficiente para notar el pálido color de su piel, el temor reflejado en su mirada. «Vi algo que no puedo explicar», murmuró Samuel, su voz temblando. «La gente desaparece, Marisol, no solo del pueblo, sino que ellos se llevan a otros. He oído sus risas, he visto sombras que se mueven. Estaba en la plaza y... Se detuvo, como si el próximo código de su confesión fuera demasiado aterrador de pronunciar. «¿Qué viste?». La urgencia empujaba a Marisol hacia adelante, la necesidad de comprender, de armar un rompecabezas que se tornaba más oscuro a cada instante. Una sombra. No era solo una, eran muchas. Se mueven en grupo como si buscaran algo. Me gritaban que me quedara, que ya era tarde para mí, que ya me habían marcado. Su voz pestañeó entre la esperanza y la desesperación, cada palabra una carga. Marisol sintió que el aliento se le escapaba. ¿Marcado? ¿Cómo? Ya no había tiempo para el miedo. Algo oscuro acechaba en la noche. Los murmullos, los ecos distorsionados en la neblina, todo parecía conspirar contra ellos. Sintió una pesadez en el pecho, como si el propio pueblo les dijera que era solo cuestión de tiempo. «Debemos buscar a mamá», dijo Marisol, apretando el brazo de su hermano. «Ella necesita saber que estamos en peligro». Mientras se apresuraban por las calles desiertas, un aire helado los rodeaba. Cada sombra parecía observarlos. Los árboles a los lados crujían en un lamento, como si quisieran advertirles de lo que se avecinaba. A lo lejos se oían risas, como un eco lejano y burlón, una risa que no era humana, resonando con una sinfonía escalofriante que troceaba la noche. Samuel se detuvo en seco. «¿Has oído eso?». Su mirada se volvió sombría, la tensión palpable en el aire. «Sí». Marisol tembló. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo risa, era un llamado, un susurro oscuro que parecía intensificarse con cada sonido que percibían. Era como si la noche estuviera viva, con ansias de devorarlos. Tomados de la mano, se adentraron hacia el hogar familiar, pero cada paso se hacía más pesado. Las risas se multiplicaban, rebotando entre los muros de la aldea, deformándose en gritos y susurros aterradores. Se detuvieron al escuchar un aplauso, lento y monótono, justo delante de su casa. «¿Quién está ahí?», gritó Marisol, su voz al borde del quiebre, el miedo a flor de piel. El silencio fue ensordecedor. De pronto una figura emergió de la penumbra, una silueta alta y delgada. La cabeza se movía de manera errática, como si estuviera buscando algo que se le había escapado. «¿Marisol?», llamó la entidad. Su voz era una mezcla de ecos de risas y murmullos. «Te he estado esperando». No era Javier, pero su semblante transmitía lo mismo. Un deseo de atraparlos, de hacerlos parte del oscuro destino que ya había reclamado a otros. Marisol sintió un terror visceral, una urgencia abrumadora que casi la paralizó. «¡Samuel! ¡Corre!», gritó mientras la figura avanzaba. Su risa y las sombras se entrelazaban, uniendo la oscuridad de la noche con el horror de lo desconocido. Ambos hermanos comenzaron a correr, pero el eco de las risas se hacía más fuerte, abrumador, destruyendo cualquier esperanza de escape. Mientras las sombras parecían desenfrenarse detrás de ellos, Marisol apenas podía pensar en la única cosa que le quedaba. ¿Podrían verdaderamente escapar del espanto o estaban condenados a desaparecer en la oscuridad? Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarlos, un grito desgarrador resonó en la distancia. «¡Marisol! ¡Samuel! ¡Vengan aquí!». El grito era de su madre.
¿Estaría ella también atrapada? ¿O era una invitación para cumplir con el oscuro destino que ya había reclamado a algunos de sus vecinos? La próxima decisión que tomaran podría sellar su destino para siempre. Marisol y Samuel corrieron sin parar. Sus corazones palpitaban desbocados, como si quisieran escapar de sus pechos. El grito de su madre cortó el aire denso de la noche, pero no era un consuelo. Había algo en su voz que la llenaba de dudas. «Marisol, ¿qué hacemos?». Samuel jadeaba. Sus piernas se sentían como plomo. «No sé a dónde ir». «¡El sótano!». Marisol respondió, aunque su mente estaba llena de temor. Era un espacio que siempre les había parecido seguro, un lugar donde solían jugar luces y sombras. Ahora solo les parecía una trampa, un punto final a su fuga. Sin embargo, la idea de enfrentar la figura aún más aterradora le parecía peor. El sótano podría ser su único refugio. Los ecos de la risa se acercaban, cada vez más claros, cada vez más horripilantes. Se abrieron paso a través de la puerta trasera, deslizando su cuerpo entre ella y el marco como si intentaran escapar de una tela de araña. Una vez dentro, el aire era frío y denso. La oscuridad envolvía los rincones y los sonidos del exterior se atenazaban en un silencio amenazante. «¿Es seguro aquí?», susurró Samuel, horrorizado por lo que podría suceder al salir. «Escuchemos primero», Marisol contestó estrujando su mano. Los minutos pasaron, llenos de nervios y susurros de lo que podría acechar allí fuera. Ya no escuchaban las risas, solo un pulso ominoso de silencio. En ese momento, Marisol pensó en aquello que Samuel había mencionado, las sombras que se agrupaban. ¿Sería posible que esas sombras estuvieran buscando más que solo risas? Estarían buscando, de algún modo, a su madre. Un crujido resonó en el oscuro pasillo. Ambos se quedaron inmóviles, el eco recorriendo la mente de Marisol, como si una presencia estuviera allí, acechando. «Voy a mirar», dijo Samuel, su voz quebrada por la tensión. Se acercó con pasos sigilosos, una mano extendida hacia la cerradura del sótano. «Solo un segundo». «No, espérate, no lo hagas». Marisol lo llamaba, su voz apenas un susurro ahogado por el miedo. Pero fue demasiado tarde. Samuel giró la manija con cautela y cuando se abrió, dejó escapar un chirrido helado que resonó por todo el sótano. Aún con el miedo empujándolo, Samuel inclinó la cabeza al exterior buscando en la oscuridad. De repente dio un paso atrás, su rostro empalideció. «Marisol», su voz temblaba. «Hay algo afuera». Ella no pudo contenerse, así que se asomó también, el corazón palpitando con fuerza. En el pasillo, una sombra más definida parecía estar aguardando, su forma se retorcía como si se tratara de una marea oscura que pulsaba. De la nada, una risa baja y gutural emergió de la penumbra. «¡Atrás, Samuel!». Marisol gritó, pero él ya se había congelado, incapaz de apartar la mirada. Entonces la figura avanzó, arrastrándose despacio hacia ellos, al borde de la luz que se filtraba tímidamente desde el sótano. Marisol sintió un sudor frío recorrer su espalda. «¡Corre!», asaltó a su hermano empujándolo hacia atrás. Unos pasos resonaron de manera crujiente tras ellos. El eco de aquellos que desaparecían flotaba en el aire. ¿Serían solo sombras, o eran los que habían sido atrapados en esa misma oscuridad? Justo cuando la figura de la sombra pareció alcanzar la entrada, Marisol rezó para que su madre estuviera a salvo. Pero la horrible verdad se metió en su mente. No podían mirar atrás. No podían dejar que el miedo los dominara. Juntos empujaron la puerta y se lanzaron a la oscuridad nuevamente. Un grito desgarrador se escuchó desde el interior del sótano, un grito que parecía salir de la misma tierra. «¡Marisol! ¡Samuel! ¡Socorro!». La desesperación llenó a Marisol. El eco del pánico se unió a su propio terror. ¿Era la voz de su madre lo que estaban escuchando, o solo un eco de su propia condena?
Guiaron con un último destello de esperanza. Ella supo que su próximo paso podría llevarlos a la salvación o incluso a una pérdida irrecuperable. Mientras corrieron, una pregunta quedó resonando en sus mentes. ¿Podrían encontrar a su madre antes de que el horror los atrapara a ellos también? En la distancia, el horizonte se oscurecía aún más, como si estuviera consumiéndolos en su infinito terror. La noche se cerró sobre ellos como una pesada manta. El aire estaba cargado de un olor a tierra mojada y un leve toque de hierro. Marisol y Samuel corrían en la oscuridad, sin rumbo claro, solo dejándose llevar por la adrenalina. Detrás de ellos, los ecos de la risa maligna parecían multiplicarse, como si el terror se hubiera solidificado en cada rincón. «Tienen que estar cerca», susurró Marisol, casi para convencerse a sí misma. La voz de su madre seguía resonando en su mente, pero con cada grito su esperanza se desgastaba un poco más. De repente, Samuel se detuvo y la miró con ojos desbordantes de miedo. ¿Y si es una trampa? ¿Qué pasa si lo que escuchamos no es ella? ¿Y si...? «No podemos pensarlo», interrumpió Marisol, sintiendo que el pánico empezaba a tomar control de sus pensamientos. «Debemos seguir adelante. Confía en mí». Con un último respiro profundo, lanzaron sus cuerpos hacia un pequeño bosque al lado de la casa. La maleza crujía bajo sus pies y los árboles se erguían como figuras sombrías, sus ramas entrelazándose en un abrazo tenebroso. Un murmullo distante se filtró entre las hojas. Era un sonido que podría haber sido una conversación, aunque con un tono cada vez más bajo, como si las voces no quisieran ser escuchadas. Marisol sintió que el sudor le escurría por la frente. «Samuel, escucha», dijo ella deteniéndose de golpe. La expresión de su hermano era de pura desesperación, pero había algo más. «¿Sientes eso?» Él asintió, aunque el miedo en su rostro no desapareció. Una vibración en el aire se intensificaba, un temblor que parecía provenir de la propia tierra. Entonces, como si un hilo invisible los uniera, ambos se giraron y miraron hacia atrás. Una sombra más oscura que la noche se deslizó entre los árboles, una figura difusa que susurraba sus nombres en un tono burlón. «Nos está llamando», dijo Samuel aturdido. «No, no podemos». Marisol sintió que sus piernas temblaban. «Es un engaño». Mientras intentaban retroceder más profundo en el bosque, la figura se acercaba, moviéndose con una gracia antinatural, deformándose y acurrucándose entre los troncos. «¡Marisol!», gritó Samuel de repente, apuntando hacia el suelo. «¿Qué es eso?». En el suelo, una serie de objetos brillantes atraparon su atención. Pequeñas muñecas de rostros angustiados y ojos huecos, incrustadas en la tierra como si fueran parte de un sacrificio ancestral. «¡No! ¡Son muñecas de verdad!». Marisol se agachó, una presión creciente en su pecho. «Escucha, aquí hay más. Están enterradas. Es como un altar». Al mirar más de cerca, vieron que los hilitos de cabello que salían de las muñecas eran muy conocidos. Era como si cada muñeca les estuviera contando una historia de su propia vida y desesperación. Son las amigas de la escuela», murmuró Samuel aterrorizado. «¿Qué significa esto?». La sombra aumentó su velocidad, formando boxeadores retorcidos en el aire, riendo burlonamente. Marisol sintió que su mente se nublaba. «Debemos levantarnos, debemos seguir. ¡Corre!». Al dar la espalda a las muñecas, una risa resonó, llenando el aire con una tensión insostenible. Pero antes de que pudieran mover un pie, un frío gélido los envolvió. Marisol pudo ver la figura acercarse. Había algo familiar en su forma, una tela arrugada, una sombra que reivindicaba su pasado, y su voz, esa voz atormentadora. «Marisol, Samuel, ¿dónde están? Ayúdenme». Se congelaron.
La voz era la voz de su madre, distorsionada por un eco sórdido. La figura absorbió la luz, desplazándose con rapidez hacia ellos, y en ese instante todo se volvió borroso. ¡Mamá!, gritó Marisol, pero el terror se apoderó de su voz. Cuando se giraron por fin, la sombra estaba allí, más cerca que nunca, lista para devorarlos. Pero antes de que pudieran comprender la magnitud de su desesperación, una llanura se abrió ante ellos, y entre ella, una puerta antigua apareció, llena de runas y símbolos que nunca habían visto. ¿Entramos?, preguntó Samuel, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Marisol, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de esa entrada. Lo que estaba por venir era incierto, pero tan cautivador como aterrador. Si esta era la única opción que les quedaba, ya no podían dudar. Pero mientras se acercaban, los murmullos de la sombra se intensificaron, y un escalofrío recorrió la espalda de Marisol al escuchar de nuevo el grito de su madre, más desesperado que antes. ¿Qué harían si cruzaban? La decisión estaba a punto de ser tomada, pero el futuro se oscurecía cada vez más. La puerta del bosque parecía pulsar con vida propia, como si esperara ser cruzada por aquellos que se atrevieran a desafiar su misterio. A medida que Marisol y Samuel se acercaban, la sombra tras de ellos emitía un susurro casi melódico, una mezcla de súplica y burla que se colaba directo en sus corazones. «Marisol, Samuel, ¿dónde están? ¡Ayúdenme!». La voz de su madre se repetía como un eco hiriente en sus mentes. Cada repetición intensificaba el dolor en el pecho de Marisol. Cada grito suave era un nuevo aguijón de culpa y miedo. «Escucha», dijo Samuel, su voz temblando. «Tal vez no deberíamos entrar. Tal vez debamos huir». Sin embargo, la puerta parecía recibirlo como un viejo amigo, como si prometiera respuestas, aunque el costo de tales respuestas estaba rodeado de sombras. «No, Samuel, no podemos. Si cruzamos, tal vez podamos salvarla». Marisol batallaba entre la razón y el deseo, pero el aire gélido se tornaba más pesado, y la risa de la sombra se intensificaba, vibrando a su alrededor como un canto tenebroso que prometía caos. «¡Es una trampa!», gritó Samuel en un arranque de pánico. «No podemos creerle, no puede ser ella». Pero mientras Samuel retrocedía, sus pies se enredaron en las raíces expuestas del terreno. Cayó de rodillas, el miedo empujándolo hacia el suelo húmedo. Marisol extendió la mano hacia él, intentando ayudarlo a levantarse, cuando una ráfaga de viento helado emergió de la puerta, soplando de tal manera que la rodeó como un torbellino maldito. «¿Oh, de verdad crees que hay salida por aquí?». La sombra se rió. Su voz era como un susurro desgarrador. Con una agilidad sorprendente, se dejaba ver entre las sombras de los árboles. Sus ojos brillaban con un fulgor oscuro y profundo, una mirada que prometía secretos inconfesables y destinos traicioneros. Marisol sintió que su corazón se detenía. Aquella figura era un espejo distorsionado de su madre, su risa un eco cruel. «Soy yo, Marisol, regresa a mí. Solo un paso más». «No, no lo hagas». Samuel se revolvió angustiado. La sombra se irguió más, transformándose en un torbellino de recuerdos. Su madre y las risas compartidas en casa. Pero todo eso era un espejismo, era una trampa forjada con el amor y el dolor. La decisión de entrar o no se impuso como un golpe en su pecho. Marisol miró a su hermano. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé qué hacer. Ella... ¿Y si es real? Queremos creer que viene de ella, pero ¿qué tal si es solo el inicio de algo mucho más horrible?» Samuel, aún atrapado en el suelo, se retorció en su propia desesperación. De repente, un brillo tenue salió de la puerta, iluminando parcialmente los rostros angustiados de los niños. Marisol sintió el cálido y extraño tirón de esa luz, como si en su interior se encendiera una chispa de esperanza. «Sam, por favor, tenemos que intentarlo».
La sombra se retorció detrás de ellos, ahora casi tangible. No hay otra opción. Con un grito combinado de determinación y pánico, se aferraron el uno al otro y se lanzaron hacia la puerta. Con cada paso, el aire vibraba, emanando ecos de risas lejanas y gemidos aplastantes. Marisol sintió que sus pies eran arrastrados como si el suelo mismo intentara evitar su paso. Y en el último instante, cuando su mano tocó la fría superficie de la puerta, un destello de imágenes atrapadas los envolvió. Rostros de sus amigas, recuerdos felices, y una sombra oscura riendo ferozmente. Fue entonces cuando escucharon la risa estallando a su alrededor, más fuerte que nunca, mientras la puerta crujió, revelando un pasillo profundo que parecía devorar la luz que alguna vez hubo allí. Marisol y Samuel se miraron en un pálido instante de duda, pero la sombra se abalanzaba con furia, el grito de su madre resonando en sus oídos. «¡A través de la puerta!», ordenó Marisol, y juntos se arrojaron al abismo. Mientras cruzaban, una imagen impactante se dibujó ante sus ojos. Miles de muñecas, cada una con un rostro conocido, llenaban el pasillo, sus ojos vacíos observando cada movimiento con una intensidad escalofriante. En el instante en que la puerta se cerró tras de ellos, un grito desesperado resonó. «¡No me dejen!». ¿Habían tomado la decisión correcta o se habían encontrado con el mayor horror de todos? La respuesta estaba apenas a un paso de distancia, y con la puerta sellada, lo desconocido los esperaba con brazos abiertos. «¿Y si descubrimos que todo esto es más que un juego?», susurró Samuel, sintiendo un frío que calaba en sus huesos. La risa volvió a envolverlos, dulce y amarga, mientras los primeros pasos en el pasillo resonaban como un eco de advertencia. Un oscuro secreto se agitaba en la penumbra, y la verdadera batalla apenas comenzaba. El pasillo era angosto y con paredes de una madera oscura, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Marisol y Samuel se detuvieron un instante, sus ojos recorriendo cada ángulo, mientras el eco de la risa se desvanecía lentamente. La sensación de ser observados era intensa, como si todas las muñecas estuvieran aguardando un movimiento para soltarse del hechizo que las mantenía inmóviles. «¿Qué es este lugar?», murmuró Samuel, su voz apenas un susurro tembloroso. Marisol no supo qué decir. La imagen de las muñecas, con sus rostros pálidos y ojos huecos, permanecía fija en su mente. De pronto, un sonido meció el aire. Un susurro de voces distantes que se entrelazaban formando palabras incomprensibles, como si una multitud invisible hablara de cosas olvidadas. «Estamos atrapados», dijo Marisol, sintiendo una opresión en su pecho. «¿Y si nunca salimos de aquí?». «No», exclamó Samuel con desespero. «No puedes pensar así, tenemos que seguir». Aún así, su voz carecía de la seguridad que intentaba mostrar. Con un impulso, Marisol tomó la mano de su hermano y lo condujo más adentro del pasillo, donde la oscuridad parecía más densa. Mientras avanzaban, el aire se volvía cada vez más frío. La presión del silencio era palpable, y las risas lejanas ahora se convertían en gemidos, como lamentos de almas perdidas. La sensación de angustia los envolvía, y los murmuros provenientes de la profundidad del corredor aumentaban su ansiedad. Un giro repentino llevó a Marisol y Samuel a una habitación pequeña y desordenada. Las muñecas, alineadas en estanterías desgastadas, parecían cobrar vida a medida que las luces parpadeaban. Cada una tenía un pequeño vestido, manchado y desgastado, que contaba historias de tiempos lejanos. Pero algo más se destacaba. En el centro, sobre una mesa antigua, había un espejo cubierto de polvo. «¿Ves eso?», preguntó Marisol, señalando el espejo oscuro como una puerta a otro mundo. A medida que se acercaban, sus corazones latían más rápido. Al mirarse, los reflejos de ambos eran distorsionados, como si la superficie del espejo jugara con su imagen.
De pronto, Marisol sintió un susurro en su mente, un eco de la voz de su madre. «Ayúdame». «Marisol». Samuel tocó su brazo. «¿Escuchaste eso?» «Sí. Creo que la voz viene de ahí». Marisol, completamente hipnotizada, se acercó al espejo. «Tal vez pueda hacer algo. Tal vez pueda...» Samuel la detuvo, consciente del peligro. «No, no te acerques más. No sé qué hay en ese espejo. No podemos confiar en nada aquí». Las muñecas comenzaron a temblar, sus cuerpos de cerámica resonando como si estuvieran a punto de cobrar vida. Marisol y Samuel sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Era como si aquel lugar succionara la energía de todo ser vivo. El sonido de las muñecas aferrándose las unas a las otras era insoportable, un crujido agudo que retumbaba en sus oídos. Todo parecía problemas en un instante. Con un grito, Samuel soltó la mano de Marisol y corrió hacia la salida. Pero el pasillo se extendía, largas sombras se alargaban hasta abarcarlo todo. «¡Samuel!», gritó Marisol, desesperada. El espejo resonó una vez más y su reflejo se tornó en algo grotesco. Su madre sonriendo, pero con un brillo maligno en sus ojos. «Ven, hija, ven a casa». «No». Marisol se cubrió los ojos. «No eres ella, no puedes ser». «Marisol, ven aquí». La voz de Samuel parecía tan lejana como un eco en el abismo. Mientras Marisol intentaba avanzar hacia su hermano, el espejo brilló de nuevo, y una sombra oscura se alzó de su interior, extendiendo una mano hacia ella. «¡No! ¡Vete!», gritó. La figura comenzó a surgir del espejo, su forma distorsionándose como si fuera lo más oscuro de sus pesadillas. Samuel se giró, su rostro lleno de terror, mientras Marisol quedaba paralizada, atrapada entre el deseo de ayudar a su madre y el miedo a lo desconocido. «¿Qué haremos ahora?». A medida que la figura acercaba su mano hacia Marisol, las muñecas comenzaron a reír, el sonido resonando como un coro enloquecido que llenaba la habitación. La puerta a través del pasillo se cerró de golpe detrás de ellos, y una sombra se cernió sobre la habitación. «Bienvenidos al juego». Sonó una voz profunda que resonó en sus mentes. ¿Cómo escaparían de esta pesadilla? ¿Podrían resistir el poder que se alzaba contra ellos? Marisol sintió el frío aumentar. El momento se desvanecía mientras una nueva ola de terror los envolvía. ¿Podrían sobrevivir a lo que estaban a punto de descubrir? ¿O se convertirían en otra de las muñecas atrapadas para siempre? ¿Y si esto es justo lo que querían?, pensó Marisol, sintiendo que el terror verdadero apenas comenzaba. El espejo parecía vibrar, pulsando con una energía oscura que llenaba la habitación. El tremor de las muñecas resonaba en el suelo, y la risa alta y siniestra se volvía más desafiante. Marisol no podía apartar la mirada de la figura que emergía del espejo. Cada movimiento era hipnótico, como un baile tenebroso de sombras. Samuel gritó mientras sus pasos resonaban contra el suelo antiguo. «¡Marisol, retrocede!». Pero era como si sus palabras fueran absorbidas por la oscuridad, y él se encontraba atrapado en un mar de confusión. La mano de la figura se estiró. Sus dedos largos y delgados parecían querer tocar a Marisol, rozando el umbral entre el bien y el mal. Ella retrocedió un paso, la piel erizada. «¡No te acerques!». Samuel tenía el rostro pálido, sus ojos reflejaban el horror. «No puedes dejar que te toque». Un sudor frío empezaba a escurrir por su frente. «Es mi madre», susurró Marisol con voz entrecortada. Creo que necesita ayuda». Pequeñas lágrimas se escaparon de sus ojos, pero la voz maligna sonaba cada vez más fuerte, impregnando su mente con promesas de amor, de resignación, de dolor. «No es ella», insistió Samuel, dando otro paso hacia su hermana. Las muñecas comenzaron a moverse, sus ojos vacíos fijos en los dos adolescentes, como si disfrutaran del espectáculo.
contempla el verdadero horror», susurró el eco en el aire. Samuel sintió que la desesperación podría consumar su mente. No había salida. El pasillo, que una vez parecía tener una luz al final, ahora estaba envuelto en una niebla densa. «Despierta, Marisol». Su voz se elevó un tonito, pero el sonido se perdía en la locura del ambiente. «¡Tienes que resistir!». La sombra del espejo se tornó más tangible, y a medida que su silueta se definía, comenzaron a surgir otros en el fondo, almas en pena, atrapadas por la misma fuerza maligna. Los rostros eran familiares, conocidos, retorcidos en angustia. «Nos quedamos atrapados aquí, como las muñecas», resonó una voz, y el eco fue como un golpe frío en el pecho de los hermanos. «Es un juego». Marisol se recordó y los recuerdos se acumularon. «El juego de la vida y la muerte. Ellos quieren que elijamos». Las muñecas comenzaron a aplaudir, una ovación macabra que reverberaba en sus oídos. «Elige tu destino». El eco resonó, como un mantra repetido por las sombras, mientras Marisol y Samuel sentían que la presión aumentaba, sus corazones latiendo al unísono en la locura del lugar. «¡No lo haré!», gritó Samuel, su voz retumbando en el vacío. Las muñecas lo miraron, y en su mirada había desdén. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó. «Prepárense para jugar», dijo la voz desde el espejo, y con un movimiento la figura alargó su rostro hacia ellos, un rostro que les resultaba sombríamente familiar. «Es hora de decidir». Marisol, con el corazón en la garganta, respiró profundo. «¿Decidir qué?». Su voz se volvió frágil, casi un susurro. La sombra comenzó a reír, un sonido que se apoderaba de las paredes, envolviendo a los gemelos en un pánico aplastante. ¿Quién será el sacrificado? ¿Quién se quedará para siempre en este lugar? ¿El que elija salvar al otro, o el que decida salvarse a sí mismo? Samuel se giró hacia su hermana, su mente tratando de procesar la terrible realidad. «No», murmuró. «No puedes». Las muñecas se retiraron, creando un círculo en torno a ellos. El eco de su risa resonaba, como si celebraran la inminente elección. La atmósfera se tornó pesada, y el hecho de que el destino de ambos pendía de un hilo se apoderó de Marisol. Samuel abrazó a Marisol, el terror brillando en sus ojos. «No haré ninguna elección». Pero el salón se tornó aún más oscuro. El espejo resplandecía y la voz profunda resonó nuevamente. «No tienen otra opción. Este es su final, o su nuevo comienzo». Las voces se alzaron en un crescendo aterrador, y Marisol sintió que la sombra se movía hacia ellos, cada vez más fuerte, y un pálpito de horror atravesó su corazón. La esencia del juego se volvía inminente. «¿Estás lista para elegir?». Marisol podía sentir el frío en su piel. La figura avanzaba, desdibujando los límites entre la vida y la muerte. Samuel la miró, y el brillo de determinación en sus ojos le dio un poco de esperanza. «¿Qué haremos ahora?». Su voz temblaba ante la inminente decisión. Mientras el eco de las muñecas lo rodeaba todo y el espejo relucía en la penumbra, Marisol sintió que el tiempo se detenía. Las sombras las envolvían y el juego había comenzado. «Todo depende de nosotros». Pero justo cuando estaban a punto de enfrentarse a la sombra, una puerta se abrió detrás de ellos, no del pasillo, sino de las mismas muñecas. «¿Alguien está dispuesto a escapar?», resonó un colapso de poder que hizo eco hasta sus corazones, desatando un nuevo pánico. ¿Quién se atrevería a dar el siguiente paso? ¿Quién sería el primero en romper el ciclo? Marisol y Samuel sintieron que la decisión era suya. ¿Pero a qué precio? El aire se volvió denso, casi palpable, mientras la voz de las muñecas flotaba como un susurro en sus oídos, infiltrándose en sus pensamientos. Marisol sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Escapar?
La idea la envolvía como una neblina, irreal pero tentadora. ¿Cómo podemos escapar de algo que ya nos ha atrapado? Volvió su mirada hacia Samuel, buscando respuestas en su rostro. Las muñecas, con sus ojos vacíos, parecían juzgarlos, esperando una respuesta. La risa siniestra del espejo reverberaba, llenando la habitación con ecos de angustia. Marisol sintió que aquel lugar iba más allá de un simple juego. Era un laberinto de almas perdidas, un reflejo de miedos profundos que se habían materializado en sus vidas. ¿Qué hacemos? Samuel apretó los dientes, intentando contener su pánico. Dinero, deseos, no podemos arriesgarlo todo. ¿Y si perder significa dejarse caer en el espejo? La figura en el espejo sonrió, una mueca que reavivó en Marisol los recuerdos dolorosos de su infancia, las noches en las que había escuchado a su madre susurrar secretos en la oscuridad. Es mejor que esta vida ejercer la voluntad de salvar a tu madre. Quítate el miedo de encima. La oscuridad alrededor del espejo parecía moverse, ondulando como un río de sombras. ¡No! Samuel gritó, su voz resonando con furia. La idea de perder a su hermana lo aterraba más que cualquier otra cosa en este momento. Marisol, piensa en lo que implicaría tomar esa decisión. Podemos encontrar otra manera. Pero las muñecas comenzaron a girar en un baile grotesco. Sus risas se convirtieron en gritos, y el eco se entrelazaba con las palabras de la figura. Una elección, un sacrificio, un futuro. Era como si las muñecas supieran algo que ellos ignoraban, una verdad oscura que acechaba en cada rincón del salón. Marisol sintió que su mente daba vueltas. Juana, su mejor amiga, había desaparecido meses atrás. El pueblo aún murmuraba sobre su ausencia. ¿Y si este lugar es el último refugio de las almas perdidas? Aquellos que no tienen a dónde ir. «¡No me hagas pensar en eso!», Samuel gritó. «Esto no es un cuento de hadas, Marisol. Aquí hay algo maligno y no podemos dejar que nos engañe». Cada palabra de su hermano otorgaba un leve confort. La desesperación no debía ganar. «Siempre quise entender, siempre busqué respuestas», musitó Marisol, mirando a la figura que se alzaba como una tormenta. «Quizá... ¡No! ¡Despierta!». Samuel la sacudió, como si en su impulsividad pudiera sacarla de ese trance. La figura retrocedió un poco, deteniéndose en el aire mientras la oscuridad tomaba forma de una sombra oscura que se abalanzaba hacia ellos. El tiempo estaba en su contra, y el dilema se intensificaba. La presión crecía a su alrededor, una sensación opresora que amenazaba con aplastar sus corazones. La risa de las muñecas se tornó en un murmullo angustioso, una mezcla de ruegos o condenas. El espejo comenzó a vibrar de nuevo, como si un vendaval se desatara en su interior, revelando visiones de un pasado que nunca había deseado recordar. ¿Vas a dejar que nuestros recuerdos nos consuman? Esto no es solo el pasado. Samuel volvió a gritar, buscando el ancla en la realidad que tanto necesitaba. Eres más fuerte de lo que piensas. No huyas de tu dolor. Enfréntalo. La figura en el espejo pareció temblar ante la fuerza de las palabras de Samuel, pero esa energía también pareció movilizar la oscuridad. El espejo refulgía como si una tormenta se gestara en su interior, y Marisol comprendió que debía decidir. «¿Me salvarás?», preguntó la figura con la voz de su madre. «¿O dejarás que los otros sufran en su agonía? Siempre puedes darles un nuevo comienzo a todos. ¿Qué eliges, hija?». Marisol sintió que el peso de las almas caía sobre ella. Las muñecas comenzaron a marchar en círculos, creando una sinfonía que retumbaba en sus huesos. «¡Decide, Marisol!», Samuel le urgió, su voz entrecortada por el miedo y el amor. La sombra se acercaba cada vez más, y los corazones de los hermanos latían en sincronía con su destino inminente. Mientras la oscuridad se apoderaba del entorno,
Su elección parecía un abismo sin fondo. ¿Y si escogíamos escapar?, pensó. Pero, ¿saldría alguno vivo de este lugar? Y entonces, todo fue un destello de luz. Fue un parpadeo, pero suficiente para abrir una puerta. «¡Vamos! ¡Es nuestra oportunidad!», Samuel exclamó. Pero antes de que pudieran moverse, una de las muñecas se abalanzó hacia ellos, dibujando una sonrisa que heló la sangre en las venas de Marisol. «Escapar es solo un sueño, pero serás nuestra reina estéril. ¿Qué elegirás, Marisol?». Los murmuros se intensificaron, la oscuridad avanzó, y la figura del espejo parecía fusionarse con el aire que respiraban. La elección no solo definiría su destino, sino el de todos los atrapados en esa pesadilla sin fin. Podrían encontrar el camino hacia la libertad, o quedarían atrapados para siempre. Antes de poder reaccionar, la risa malévola estalló como cristal rompiéndose, y el mundo se oscureció. El eco resonó con una última advertencia. «Pronto sabrás lo que significa dejarlo todo atrás». Marisol y Samuel sintieron que el vacío del universo se tragaba su esencia. El eco de risas distorsionadas resonaba en sus oídos mientras la oscuridad los absorbía, y entonces en un instante la negrura se disipó, revelando un lugar diferente, pero igual de inquietante, un bosque espeso donde las sombras se movían con vida propia. Ambos, débiles y desorientados, intentaron recomponerse. Marisol observó a su alrededor, reconociendo la esencia del espanto que aún los acechaba. «Samuel», susurró, su voz cargada de angustia. No había respuesta. Un nudo se formó en su garganta. La sensación de soledad la aplastaba como un peso incesante. Mientras avanzaba entre los árboles, las hojas susurraban con miedo. Una brisa fría la atravesó como un susurro siniestro, recordándole que estaban lejos de ser libres. Miró hacia atrás, esperando ver a su hermano, pero solo encontró la inmensidad del bosque que la envolvía a su alrededor. «¡Samuel!», gritó con pánico, el temor recorriendo cada fibra de su cuerpo. Su corazón retumbaba fuertemente mientras sus pasos penetraban en la penumbra. De pronto, una figura emergió del difuso horizonte. Era su hermano, pero su rostro no era el mismo. Reflejaba un terror indescriptible, los ojos desorbitados como ventanas de desesperación. «Marisol», dijo, su voz entrecortada, «no estoy solo. Escuché voces». «¿Voces?», preguntó, el aliento entrecortado. «¿De qué hablan?». «Son susurros, Marisol», murmuró él, mirando a su alrededor como si las sombras estuvieran a punto de devorarles. «El espanto ha controlado este lugar, y también algo de nosotros». Marisol sintió que su pecho se hundía. La perspectiva de perder a su hermano era una posibilidad que nunca había considerado. «No, no te dejaré caer. Juntos saldremos de esto». De repente, una risa estrepitosa resonó en el aire, cortando su resolución. «Juntos. No lo entienden. Esta es la casa del miedo, donde cada decisión deja huellas indelebles en sus almas», decía una voz multifacética, retumbando como un eco tras otro. Un viento helado sopló, y del bosque surgieron figuras, sus amistades perdidas, las que habían sido tragadas por el espanto. En sus ojos vacíos había un reflejo macabro de agrado. «Tienes mucho que aprender, Marisol. Estás en nuestro territorio ahora». Los ecos de risas se entrelazaban fabricando un coro maldito de voces familiares, atrapado en el ciclo de la desesperación. «Déjalos ir», Samuel gritó, su voz temblando. «No son ellos. Esta es solo una ilusión». «¿Una ilusión?», la voz burlona ripostó. «Mirad bien, ¿qué es lo que su madre les enseñó cuando eran pequeños? La vida es un juego, y hoy jugarán el más oscuro». «¡No, basta!». Marisol, llena de furia, se puso en pie. Cada fibra de su ser estaba lista para luchar,
No les pienso hacer caso, no seré parte de su juego. Esa determinación resonaba como un tambor en su pecho, aunque la duda comenzaba a asomarse. De pronto, la oscuridad se tornó densa y las sombras se acercaron. La figura de una muñeca inmensa se alzó entre ellos, en el rostro reflejando el tormento de aquellos conocidos, todos hacinados en una especie de danza macabra. «Hoy hay un sacrificio a realizar», susurró, su tono suave y seductor como las olas del mar, solapando el horror. «No, no puedes hacerlo». Samuel se lanzó al frente, enfrentando a la figura. «Nosotros somos más fuertes. Seremos nosotros quienes elijamos nuestra libertad». La voz de su hermano comenzó a temblar, resonando como un mantra. Marisol se unió a él, sintiendo que la fuerza de su unión podía disipar la oscuridad. Las sombras retrocedieron un poco, pero la tensión crecía. «Este lugar se alimenta del miedo», resonó la figura. «Ustedes creen que pueden controlarlo, pero este juego se juega con sus almas, y siempre habrá un precio». «Correcto, pero podemos cambiar las reglas», gritó Marisol con toda su potencia. El eco atronador alimentaba su convicción. «El sacrificio no tiene que venir de nosotros. Se lo debemos a los que se fueron. Lucharemos para desgarrar este ciclo». De repente, la figura de la muñeca se transformó, mostrando rostros familiares de aquellos que habían desaparecido. «¿Y qué les dará esto a cambio? ¿Un nuevo comienzo?» «Sí», respondió Samuel decidido. «Un futuro donde seamos quienes decidimos. Rechazamos el miedo, rechazamos el horror». Y al pronunciar esas palabras, una luz brillante emanó de sus manos que unió sus energías. Todo el oscuro pasillo comenzó a vibrar, liberando a aquellas almas atrapadas. Las muñecas y sombras comenzaron a retorcerse, gritando mientras la luz se hacía más intensa, cortante como un rayo. La risa irónica de la malevolencia resonaba aún, pero su eco se debilitaba cada vez más. «No desespero. Habrá más juegos. Siempre los habrá». La figura se desvaneció con un grito estruendoso, llevándose consigo las sombras que ahora se disipaban en una luz reconfortante. De repente, el bosque comenzó a desvanecerse. El paisaje se iluminó, y Marisol sintió que renacía. Abrazó a su hermano, la energía de la libertad vibrando entre ellos. «Lo logramos, Sam. Somos libres». Mientras el aire se limpiaba de sombras, el eco de un último susurro resonó en su mente. «Siempre habrá una sombra a la que enfrentar, pero ustedes echaron la primera piedra para acabar con el espanto. Recuerden». Marisol y Samuel miraron hacia el cielo despejado, sintiendo que el mundo permanecería siempre en su memoria. Aunque la batalla había sido ganada, la guerra contra el miedo nunca se acabaría. Pero con el amor compartido y el recuerdo de lo vivido, enfrentarían cualquier oscuridad que se aproximara. Y así fue como concluyó su historia. Un relato de terror, pero también de coraje, pues la luz interior siempre prevalecería, ofreciendo un nuevo mañana, incluso en las noches más oscuras. No olvides suscribirte al canal inmediatamente para seguir disfrutando de historias exclusivas que despiertan emociones. Dale al botón de like ahora mismo para mostrar tu apoyo y alimentar el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y sé parte de la comunidad compartiendo este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo, esto es solo para los verdaderos fans.